¿Cómo podremos afrontar las amenazas presentes y las incertidumbres del mañana? Hay mucha gente que se pregunta cómo va a arrancar mañana lunes su vida. El salmo que vamos a leer es uno de los que enseñan la clave para una vida llena de paz y de seguridad. Así que cuando las tormentas se ciernen a nuestro alrededor, los enemigos nos rodean, Dios nos llama a refugiarnos en Él, quien es nuestro castillo fuerte. Hay mucha gente que se encuentra atrapada entre la espada y la pared. Un diagnóstico médico, nosotros no esperamos muchas veces ciertas noticias que se nos vienen, la pérdida de un trabajo, la demanda ética frente a la conducta de un trabajo, estar entre la espada y la pared, cuando hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada y proceder a hacerlo nos pone contra la espada y la pared. Bueno, es un tema ético y espiritual, pero hay otras veces que como el trabajo cuando se va, cuando la crisis de la rebeldía de nuestros hijos o nuestras hijas golpea la casa, no sabemos qué hacer, nos sentimos como entre la espada y la pared. Martín Lutero también se encontró una vez contra la pared y contra la espada. Y estuvo luchando allá por el principio del siglo XVI, al comienzo en el siglo XVI, en los primeros años de los años 1500, con un gran mundo, que era el mundo de la religión. Él se encontró luchando solo frente a una iglesia que estaba sumida en la oscuridad y en la corrupción. Él se encontró también entre la espada y la pared. Así que mientras luchaba por una reforma dentro de la iglesia romana, le dieron la opción a él de retractarse, de venirse para atrás, de cambiar lo que él había dicho, pero él se mantuvo fiel a lo que la Biblia enseñaba. Así que durante esos días difíciles, Martín Lutero a menudo recurría al salmo que nosotros vamos a leer hoy y lo cantaba para animarse y fortalecerse en el Señor. De hecho, hay un himno que él escribió cerca del 1516 o 1517, no estoy preciso con la fecha ahora, que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es un himno tremendo que hoy, 500 años después, aún se canta, es parte de nuestro legado. Hay mucha gente que se suma a la iglesia, no sabe realmente cuál es parte de nuestro legado, y este himno maravilloso de Martín Lutero ciertamente lo es. Así que como él se encontró contra la espada y la pared, o como vos estás entre la espada y la pared, podés encontrarte como Lutero con la salida de este castillo fuerte que es nuestro Dios. Y quiero invitarte a leer conmigo, por favor, el Salmo 46 de la palabra de Dios. Lo vamos a leer todos juntos. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza
y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quiero compartirte dos cosas. En primer lugar, que vemos en este salmo que Dios controla los aunques en nuestra vida. ¿Qué es esto? Lo que dice acá el texto bíblico, nosotros, versículo 2, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y hay una conjunción, un nexo copulativo con la palabra y se traspasen. Vendría a ser, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, versículos 3, aunque bramen y se turben sus aguas, vendría también a acomodarse aquí. Y aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios controla los aunques en nuestra vida. Las cosas que muchas veces nos ponen en medio de una crisis que puede agobiar a las naciones completas, como literalmente está sucediendo hoy, en una lucha despiadada por una ambición sin medida. La crisis también puede ser ingobernable adentro de tu propio corazón. Ni siquiera alrededor tuyo, ni siquiera en tu familia o en tu matrimonio. Quizá vos mismo estás pasando una crisis adentro tuyo. Y eso es aunque pase esto, aunque pase aquello, La buena noticia que la palabra de Dios nos enseña es que podemos encontrar un refugio en Él. ¿Por qué? Porque Él controla los aunque en nuestra vida. Él es nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nota la repetición de esta verdad. Y si bien sabemos que la verdad de que Dios es nuestro refugio y auxilio, hay ocasiones en las que parece que no lo es. Cuando tiemblan las cosas a nuestro alrededor. Cuando nos sacan algo que nos daba a nosotros seguridad. El otro día hablaba con un hermano muy amado y me decía, me era fácil depender de Dios y confiar de Dios con dinero en la cuenta. Pero ¿qué pasa cuando el dinero no está en la cuenta? Cuando no está el trabajo, cuando la salud huyó. Toda esa profesión de fe realmente allí se da y se muestra a la luz. Esto es aunque cuando las aguas rugen, las montañas tiemblan, se convierten en momentos en los que nos vemos tentados a dudar de que Dios sea realmente nuestro refugio y fortaleza. Y sabes que a Satanás le encanta estos aunque. Porque en los momentos de prueba y de dificultad, Él suele bombardear nuestra mente con dardos que vienen del mismo infierno. Y Él puede manipular situaciones, aunque Él no es omnipresente. Él puede, al ser príncipe de este sistema caído, hacer que por esa grieta mínima penetre, ¿no es cierto?, la duda en el aunque. Él siembra esas pequeñas semillas de duda. Y aunque Dios dice que te ama, tu mente empieza a decir, bueno, pero ¿por qué permitió que eso pasara? ¿Por qué muchas veces nos pasa eso? Aunque Dios dice que Él es tu refugio, parece que te ha dejado en el medio del río. ¿Qué clase de Dios es tu Dios? Es fácil hablar de Dios cuando las cosas nos van bien. Es difícil sostener la fe en Dios en medio de un mundo adverso. Sostener la ética cristiana en medio de un mundo que nos es adverso. Así que para la nación de Judá, ese aunque era un ejército demasiado grande para poder vencerlo. Para Lutero era enfrentarse a una iglesia mundial que estaba corrupta y hundida en la oscuridad y el pecado. Y para vos, tal vez, este aunque tenga otro tipo de connotaciones. ¿Qué es ese aunque en tu vida? ¿Crees que Dios es tu refugio?
cuando la quiebra económica es la única opción? ¿Realmente confías en que el Señor es tu refugio cuando te dejaron sola? ¿Sigue siendo Dios tu fortaleza cuando los médicos no tienen más respuestas para tu condición? ¿Crees que Él es tu pronto auxilio cuando tu matrimonio está en problema o tus hijos se van en rebeldía de casa? Cuando te hacen ver que realmente no fuiste el padre o la madre que tuviste que serlo. Y por eso las consecuencias. Ahora, Dios dice, aunque las circunstancias estén en tu contra, aunque no lo veas en este momento, yo soy tu refugio, soy tu fortaleza, soy tu auxilio, confía en mí. Yo solo puedo darte ese refugio, puedo librarte. Ahora, ¿por qué Dios, digo yo, que controla los aunques en nuestra vida? Porque, en primer lugar, su presencia es inquebrantable. Mira, el texto nos dice en los primeros versículos que Él está en medio nuestro. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro gran Dios que está presente. En el versículo 4 dice el texto, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios, versículo 5, está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. En estas palabras encontramos la reconfortante seguridad de que Dios es nuestro refugio. A lo largo de la historia, muchas personas han dado testimonio de que Dios ha sido una constante presencia consoladora, confortadora para él, para ella. Quizá los fieles que han soportado persecución, enfermedades, pérdidas, pueden dar testimonio de la presencia del Señor. Hay una cosa que siempre digo cuando voy a orar a las terapias intensivas. Las terapias intensivas o los shock rooms son los lugares de más riesgo, de más alto riesgo. Y siempre oro con la persona y si la persona está en un estado de lucidez, le digo, quédate tranquilo porque el Señor está internada con vos. Está internado con vos, Él está acá. Él está en medio de esta situación, ¿no? Como aquel misionero en la antigüedad que se quedó varado en medio de una comunidad que eran caníbales hace muchos años atrás y que se quedó en medio de una gran tormenta por refugiarse solamente bajo el tronco de un árbol hueco que había caído por la tormenta. Y pasaba un día y pasaba otro día y pasaba otro día. Y esta persona pudo darse cuenta de que dependía del Señor. Pero al pasar el segundo día empezó a tener hambre. Y cuando empezó a tener hambre, dijo, bueno, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Porque si yo vine dejando mis comodidades en mi país original, vine aquí a predicarle a estos caníbales, me permite que yo pase esto. Así que en la punta de aquel tronco hueco de un árbol grande donde él se había guarecido durante 2 días, apareció una ardilla con nueces, trayendo nueces. Y cuando le empezó a picar el hambre, manoteó las nueces de la ardilla. Y le dio gracias a Dios por su sostén en medio de esa dificultad. Al otro día, cuando empezaron de nuevo a repercutir en su mente las mismas preguntas, Dios, ¿por qué permitiste que yo pasara esto? Vuelve a aparecer la ardilla con más nueces y se las deja allí. Y en un tercer día vuelve él ya a dudar un poco menos, pero a preguntarle al Señor, no para la lluvia, no para la tormenta, ¿qué hago yo? Y vuelve a aparecer la ardilla.
Y él se da cuenta de que Dios está sosteniéndolo. Su presencia es inquebrantable. Él es el Dios que nos da a nosotros resistencia. Dios está implicado en tus pruebas. Dios está implicado en mis pruebas. Y Dios se compromete a sostenernos en medio de nuestras pruebas. Así que quiero decirte que esa tormenta no va a terminar con vos. La presencia de Dios es inquebrantable. Dios está. Pero también su protección es inquebrantable. Ahora, al dirigir los versículos, la mirada al corazón de estos versículos, nos damos cuenta de que esta maravillosa presencia es una presencia que nos trae a nosotros paz. Versículos 4 al 6 nos está diciendo que en el versículo 5 tiemblan los montes y en el 4 dice que el 6, que bramaron las naciones y titubearon los reinos. Esto implica que todo alrededor está en un colapso total. Todo está en un movimiento efervescente. Aquí tenemos la representación de la protección de Dios como un río que trae alegría, vida y seguridad. Dice Dios aquí, versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se compuso este salmo? Este salmo se compuso cuando ejércitos asirios estaban asediando a Jerusalén. Y ellos literalmente estaban entre la espada y la pared. Si ellos salían de la ciudad, la espada les esperaba. Y estaban también apretados, aprisionados en el muro, que era el muro de la ciudad. Ese era su límite. Y el ejército asediaba afuera y ellos no podían salir. El tema es que Jerusalén no tiene ríos. No es como Córdoba, por ejemplo, que está fundada sobre un río que se llama ¿cómo? Río Suquía. Hay algunos que siempre digo yo, son de acá de Barrio de Pelú, ¿no es cierto? Y otros que somos de este lado del río. A los indios nos faltan las plumas nomás para ser indios nomás. Pero desde allá se fundó la ciudad. Las ciudades grandes son surcadas por grandes ríos, pero Jerusalén no tiene ningún gran río. ¿Cómo Jerusalén se abreva de frescura? ¿Cómo Jerusalén puede nutrirse? ¿Cómo Jerusalén puede ser fértil? Solamente hay una manera. Y dice el texto bíblico, mira, tu ejército enemigo está afuera y estás entre aquella espada y esta pared. No tienes ningún recurso dentro tuyo natural por el cual puedas sostenerte en medio de esta crisis. Pero ¿sabes qué? Yo soy tu río, dice el Señor. Yo soy tu río, Jerusalén. Yo soy tu río y te invito a que te tires, que puedas confiar en mí, a ir más profundo y confiar en que yo tengo ese control. Así que cuando la Biblia menciona esta ciudad sitiada, probablemente también si hubiera tenido algún que otro recurso de agua externa, ¿qué hacían los enemigos? Cerraban eso. La carencia de agua era total. Así que una ciudad sin agua era una ciudad acorralada y triste. Y cuando las aguas están seguras, la ciudad puede resistir los ataques indefinidamente. Pero cuando no hay agua, no hay resistencia que pueda prevalecer. Solamente Dios surca la gran ciudad. Y solamente Dios puede a nosotros, a vos y a mí, en medio de las cosas que estén siendo turbulentas en tu vida, darte lo que vos necesitas. Su protección es inquebrantable, pero también el poderío de Dios es inquebrantable. Y entramos en la recta final del Salmo, que dice así: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras
hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este llamado a presenciar las obras de Dios resaltan un poder imponente que se ha mostrado en el pasado, pero que también puede mostrarse en el presente hoy. Dios obra poderosa y milagrosamente hoy para liberar, para redimir a sus escogidos, para cuidar y proteger a su pueblo. Él lo puede hacer. Dios opera. Él tiene la capacidad incomparable de traer quietud, restauración, paz en medio de la guerra que puede haberse cernido en tu propio corazón, aunque nadie la conozca. Dios opera. Es decir, esto me encanta, pensar en esto, porque tiene un juego de la etimología en el texto en idioma latín, tiene una etimología realmente hermosa, que es digna de traerla a este tiempo de reflexión hoy. Y ya te la digo. Entonces, Dios controla todos tus aunques. ¿Por qué? Porque su presencia es inquebrantable, su protección es inquebrantable y también su poder es inquebrantable. ¿Qué hace Dios? Fíjate que el texto habla de todo un mundo en turbulencia y en constante movimiento. Tiemblan las naciones, braman los reinos, los montes se traspasan de un lado para el otro, braman, se turban las aguas, tiemblan los montes a causa de su braveza, la tierra es removida, las naciones son naciones que están titubeando por causa de su ambición. Todo cruje, el mundo es un polvorín, todo está en una constante ebullición, todo está en movimiento. Y el mensaje del texto maravilloso, al final cuando invita a pensar en Dios en medio de las crisis, es algo maravilloso. Mira lo que dice. En medio de todo este mundo, que es un mundo crítico y convulsionado, Dios está invitándonos a poner nuestra mirada ¿en quién? En Él. Venid, ved las obras de Jehová. Y el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La palabra hebrea traducida como quietos significa dejar de luchar. La idea aquí es la idea de bajar las manos y dejar que Dios intervenga en la situación sin que uno interfiera. Este simbolismo es interesante ya que solemos usar las manos para apartar cosas del camino, para protegernos, para contraatacar o defendernos. Pero lo que Dios dice, cuando todo esté convulsionado, incluso tu propio corazón, lo que tenés que hacer es bajar las manos, bajar la guardia y confiar en que Él tiene el control de los aunques, porque tiene un propósito que es mayor. Y me invita esto a compartir esta etimología muy sencilla. Cuando lees el texto en latín hay varias maneras de traducir algunas porciones de este salmo, pero me encanta porque en una de las traducciones del texto en latín dice vacatet videte opera domini. ¿Qué es esto? Venid y ved las obras de Jehová. Vacatet videte, videtet vacate. Ya te lo traduzco. Aunque no sé latín, algunas cosas sí. Videte tiene que ver con ver. Dios está invitando a un corazón en guerra a ver lo que Dios hace.
O sea, hay una cosa que saber lo que Dios es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es Jehová de los ejércitos. Dios invita a ver ahora lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él hace? Vídete, mira, y en el versículo 10, vácate. Y esta expresión es una expresión hermana de la palabra vacaciones. Lo que está queriendo de alguna forma decir aquí el texto es que pueden muchas cosas estar convulsionadas a tu alrededor. Puede mucho estar girando dentro de tu propio corazón. Pueden estar bramando tus pensamientos. Puedes haber entrado en una crisis en tu hogar. Es el momento de bajar la guardia. Y lo más difícil de todo vendría a ser, si jugamos con esta analogía en latín, tómate unas vacaciones y déjalo a Dios obrar. Vacate et vídete. Tómate unas vacaciones y cuando te tomes esas vacaciones Dios va a obrar. Como la historia de un chino guarda vida que estaba arriba de un puente y otro chino se cayó al río. Y entonces cuando el otro chino se cayó al río, la gente le decía al guardavidas que se tirara y lo sacara, porque para eso le pagaban. No, ese todavía no es tiempo. Pero mire que se está ahogando. Pobre chino. Dice, hay que rescatarlo. No lo voy a rescatar porque no es el tiempo. Y cuando el agua dejó de estar turbulenta, recién ahí el guardacosta se tiró y lo pudo rescatar. Después le preguntaron por qué había demorado tanto tiempo y la respuesta es, porque si yo me tiraba cuando el chino estaba brazaleando ahí desesperado, se iba a hundir él y también me iba a hundir a mí. Era necesario que él dejara de hacerlo para yo poderlo rescatar. Amigo, vacate et vídete, opera domini. ¿Qué es esto? Tómate vacaciones. Esto es lo primero que encuentro. Dios controla todos nuestros aunques. Y el segundo consejo que encuentro en el texto bíblico aquí es una invitación, y con esta invitación yo quiero terminar este pensamiento esta mañana. Y es que Dios nos invita a hacer una pausa y no reaccionar. Mira lo que dice el final del versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y mi traducción pone aquí una palabra en hebreo que significa una cosa. La palabra es Selah. Mira lo que dice el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cómo termina el texto? Selah. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cómo termina el texto? Selah. 3 veces en este salmo aparece la palabra Selah. Es una expresión musical hebrea que marcaba un interludio, que le dice a los músicos que dejen de cantar, que dejen de tocar, porque ya no es tiempo de hacer eso, ahora es tiempo de meditar, ahora es tiempo de pensar, tomarse una pausa con tiempo suficiente para que las palabras que han escuchado penetren en su mente y en su corazón. Cuando nosotros leemos Selah en la Biblia significa como una pregunta, como si el texto nos preguntara, ¿qué piensas sobre lo que acabas de escuchar? El texto bíblico nos invita una y otra vez a pensar, a meditar que nuestro Dios está con nosotros. Su presencia es inquebrantable. Que medites otra vez que su poder es inquebrantable. Y que vuelvas a pensar otra vez que su protección es inquebrantable. Así que francamente hoy creo que necesitamos más Selah en nuestra vida. Tiempo de silencio, tiempo de meditación. Necesitamos, como dice un hermano, menos pánico, más pausas. ¿Por qué? Porque reaccionamos demasiado rápido a las circunstancias.
rápido a la cultura. Reaccionamos. Se mueve algo y nosotros nos movemos. Pero el texto bíblico dice, todo alrededor tuyo puede moverse, vos estate quieto. Tómate vacaciones. Hoy, Señor, pero me cuesta. Y si no lo haces, yo no voy a obrar. Cuando los políticos toman decisiones políticas inmorales, cuando los liderazgos no son íntegros, cuando suceden cosas malas, cuando el cristianismo es marginado por nuestra cultura dominante, esos son los momentos para tomarnos una pausa, un tiempo, y reflexionar. Dios nos invita a hacer una pausa. Dios nos invita hoy a reducir el ritmo, la prisa cotidiana, la locura de ir a una prisa sin freno, sin saber a dónde estamos yendo. Y digo esto a cristianos. Necesitamos tomarnos un tiempo para pensar. Y en lugar de sentirnos abrumados por esos aunque en nuestra vida, cuando nosotros pensemos en lo que Dios hizo por nosotros, esos aunque se van a transformar en una reflexión sobre la fidelidad de Dios. Este es el Dios que nos invita a ir profundo ahora. Este es el Dios que te está invitando a ir profundo ahora. Que aunque muchas cosas hayan temblado a tu alrededor o incluso se hayan desplomado, hay alguien que permanece y permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Señor. Así que al salir de este espacio, de esta iglesia hermosa, yo oro para que llevemos con nosotros la seguridad de que Dios es nuestra poderosa fortaleza. Dios es nuestro refugio en los tiempos difíciles. Que al salir de este lugar podamos recordar en estos días que Dios no es solamente alguien que limita su poder a historias pasadas de las Escrituras, sino que Él está vivo y que puede actuar en nosotros ahora. Así que la invitación es a reflexionar, a pensar, ¿por qué está atribulado nuestro corazón? ¿Por qué se turba nuestra alma? Si tenemos un Dios tan grande. Y salir de este lugar con un corazón lleno de gratitud, hermanos. Porque Dios no nos ha dejado faltar lo que nosotros necesitamos. Salir de este lugar con una mente anclada en la verdad del poder de Dios. Confiando en Él en todos nuestros pasos, buscando su presencia, confiando en su protección y entregados a su poder supremo. Esta es la invitación para esta mañana, que en respuesta a la revelación del poder de Dios en este salmo, reflexionemos un momento acerca de las guerras que te han puesto contra la espada y la pared. Y le puedas decir al Señor, Señor, si vos no lo haces, yo estoy perdido. Te necesito. Este es un momento para inclinar nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Inclinar nuestro ser ante el Dios de la palabra. Este es un momento para reflexionar en agradecer su fuerza, su protección, su poder, pero pedir la guía del Señor para el próximo paso que vas a dar. Sabiendo que Dios es una fortaleza poderosa, nuestra ayuda siempre, nuestra ayuda eterna en los tiempos de la dificultad. Eso es lo que Dios puso para nosotros en esta mañana. Estemos tranquilos, estemos quietos
y veremos el obrar del Señor.